Bendiciones a la linda audiencia de Maná del Cielo TV. Tú que nos estás sintonizando en este día, esperamos que ya hayas empezado a tener un buen día lleno de bendiciones y, como dice su palabra, mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes en este sábado un poquito caluroso, pero esperamos que ya estés disfrutando la bondad de Dios con tu familia, en tu casa, en todo lo que tú te dispongas a hacer en este buen día. Esperamos que dentro de ese disfrutar de las bendiciones también haya un espíritu de gratitud en tu corazón por el día, por el sol, por la salud, por agradecidos con Dios porque nos permite abrir los ojos, seguir respirando. Y eso quiere decir que todavía no se ha terminado el propósito de Dios en tu vida. Bienvenidos a este tiempo de meditación, de refrigerio para tu alma. Así dice el Señor. Porque donde está el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. En este buen día quiero meditar contigo en una palabra que estoy segura que será de refrigerio para ti, para mí, para todo lo que la escuchen, porque ese es el propósito de escuchar la palabra del Señor, que nuestra alma sea conformada a su imagen, que nuestra fe siga siendo fortalecida, que nuestra alma siga siendo animada, sustentada por ese pan, por esa agua que descendió del cielo, que es la palabra de Dios, que trae una esperanza. Gracias por abrir las puertas de tu casa por medio de esta señal de televisión, por medio de las ondas satelitales. Tú que nos estás mirando, nos vas a mirar en cualquier medio de comunicación. Espero que sea de bendición para tu alma esta palabra. Antes de entrar en lo que quiero compartir contigo, lo que quiero meditar y reflexionar, acompáñame en una palabra de oración para que de la misma manera como Dios está abriendo mi entendimiento, sea tu entendimiento abierto, como dice su palabra, para que conozcamos cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida, en este peregrinar, porque todos aquellos que tenemos la esperanza de la salvación, de la vida eterna, estamos entendidos que todas las cosas de este mundo son pasajeras, pero hay una vida eterna, una vida donde dice la palabra del Señor, donde no hay lágrimas, no hay llanto, no hay sufrimiento, no hay dolor. Es hacia allá donde nos encaminamos, pero acompáñame en este momento en una oración para que seamos juntamente bendecidos y nuestra alma sea con ese vaso de agua refrescada, con un refrigerio para nuestra vida, ese descanso que muchas veces necesitamos después de una ardua semana, después de pruebas, luchas, aflicciones, tribulaciones que pasamos cada día en el trabajo, en la casa, contigo mismo. Muchas veces nosotros mismos, como dice Pablo, batallamos en este cuerpo, en esta naturaleza. Hay una batalla, el alma contra la carne, contra el espíritu, el alma y el espíritu siempre guiándonos a agradar a Dios, a hacer la voluntad de Dios, y nuestra carne muchas veces queriendo hacer las cosas a las que estaba acostumbrada. Pero para eso vino el Señor Jesús, para cambiarnos, para llevarnos, trasladarnos de un mundo de tinieblas hacia el mundo de la luz, del reino de las tinieblas al reino del Padre, de la luz. Por eso estos programas, estos canales de bendición, cualquiera que tú escuches, ya sea en la radio, en la televisión, tienen ese propósito. Estoy segura que los siervos y siervas que se paran a compartirte la palabra de Dios llevan como finalidad ese propósito, que tú seas bendecido, que tú seas fortalecido, que tú crezcas, que tú seas capacitado. La palabra del Señor dice que los ministerios del Señor, los que Él estableció, fueron establecidos para capacitar y edificar a la iglesia, a los discípulos. La palabra del Señor dice, 2 de Timoteo 3:16, que es buena, que es efectiva para llevarnos a la madurez, capacitarnos para hacer toda buena obra. Entonces,
Presta atención, así como cuando Dios te permita la oportunidad de escuchar su palabra por cualquier medio, presta atención. Por eso así dice el Señor, y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios quiere hablarle. No solamente a su iglesia, sino a esos hombres y mujeres que todavía no han tomado la determinación de aceptar el Evangelio como la esperanza. La esperanza no solamente en esta tierra, sino la esperanza de vida eterna. Dios quiere traer una palabra a aquel hombre, a aquella mujer, a aquel joven, a aquella jovencita que está sin esperanza, desanimado, herido, dolido, enfermo. La palabra del Señor tiene esa capacidad, no solamente de sanar lo externo, sino de penetrar el corazón, de penetrar los tuétanos, los huesos y sanar cualquier cáncer, cualquier enfermedad, cualquier dolencia. Estoy segura que cuando tú te enfrentes a la palabra del Señor por cualquier medio y por cualquier boca de cualquier siervo, si tú prestas atención, tú verás el resultado. Porque la palabra del Señor dice que Él la envía y hará lo que tiene que hacer y traerá un fruto. No regresará vacía, sino hará el efecto por el cual la envía. Pero yo tengo que determinar que esa palabra haga el efecto en mi corazón. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este nuevo día, por este amanecer, por este despertar, donde nos permites exponer tu palabra, exponernos, enfrentarnos nosotros mismos también a tu palabra que es espejo, que nos muestra, Señor, nuestra imagen y tu palabra misma nos transforma a tu imagen, porque ese es el propósito de ella, transformarnos, llevarnos a tu imagen y a tu semejanza, no solamente en lo externo. Tu palabra dice que fuimos creados a tu imagen y a tu semejanza, pero tu palabra internamente nos lleva a formarnos conforme tu carácter, tu actitud, y para poder nosotros manifestar tu naturaleza. En esta hora te pido que añadas entendimiento, sabiduría, conocimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que cuando tu palabra se exponga, Señor amado, nuestra alma pueda entender y comprender lo que tú quieres, lo que tú pides y lo que tú ofreces de nosotros. En esta hora te damos gracias. Gracias porque tu palabra lleva la unción suficiente, el poder y la autoridad suficiente para llevar una buena noticia al que la necesita, para quebrar esos yugos, para quebrar esos cerrojos de esas cárceles, para que aquellos que están prisioneros por el pecado sean libres en esta hora. Lleva el poder suficiente tu palabra para sanar corazones quebrantados y volver a formarlos de una sola pieza. Lleva el poder suficiente para abrir los ojos de los ciegos espirituales y naturales. Lleva el poder suficiente para dar oído a los sordos. Pon ese hisopo, Señor, en los oídos para que tu palabra no solamente sea oída, sino sea escuchada y haga internamente en nosotros lo que tiene que hacer. En esta hora también tu palabra tiene el poder para dar vida a lo que está muerto espiritualmente y naturalmente. Por sobre todas las cosas, tu palabra lleva un mensaje de vida, de esperanza, de anunciar las buenas nuevas, de anunciar que todavía es el tiempo favorable del Señor, de Dios, por medio del Evangelio de Jesucristo. Te damos gracias por el fruto que será recogido, Señor amado. Unos siembran, otros riegan, pero tú eres el que da el fruto, la medida de fruto, unos al 30, al 60 y al 100, conforme la capacidad. Te bendecimos y te damos gracias por permitirnos, Señor, hablar, compartir tu palabra, ser edificados, ser, Señor, transformados, ser, Señor, conformados a tu imagen. En esta hora que el propósito se cumpla y te damos de antemano a ti toda la gloria, toda la alabanza y la adoración por lo que vas a hacer.
Gracias por escucharnos, por estar en este tiempo. Quiero repasar rápidamente lo que hemos venido hablando. Me gozaba la semana pasada como los hermanos que estaban aquí compartiéndote, los vasos que Dios usó, el hermano que continuaba con los frutos del Espíritu, ¿verdad? ¿Cómo podemos dar frutos? No vamos a poderlo hacer de otra manera más que permaneciendo injertados en la vid, más que permaneciendo alimentándonos de la savia de la vid. El ejemplo que él ponía, ¿verdad? No hay de otra manera. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza o queremos hacer las cosas porque hemos aprendido un oficio, pero las cosas en el reino de Dios funcionan de una sola manera, por medio de su palabra y por medio del Espíritu. Las capacidades humanas, por supuesto, Dios nos las ha dado. El entendimiento y el conocimiento humano, Dios nos lo ha permitido. Pero nosotros como su pueblo, como sus hijos, como sus discípulos, ahora tenemos algo más supremo. Tenemos el Espíritu. El Espíritu morando dentro de nosotros. Y Él es el que nos enseña, nos guía, acompañado de lo natural. Porque el Señor Jesús, cuando hablaba de las parábolas, la parábola muy famosa, ¿verdad? La del sembrador. Para poder entender el reino de los cielos, a veces las cosas naturales son buenas. No podemos desecharlas 100%. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No conocemos lo espiritual de Dios, lo eterno, pero las cosas naturales nos pueden enseñar. Porque la palabra del Señor dice en Hebreos que todas las cosas visibles fueron creadas de las invisibles. Por eso las cosas naturales sirven, pero lo supremo es el Espíritu y la palabra y el entendimiento y el conocimiento que podemos recibir de Él. Por eso me gozaba cuando el hermano continuaba, el hermano Alberto insistía y continuaba hablando de los frutos, pero ahora puso un punto muy importante. No podemos exigirnos nosotros mismos lo que no tenemos, lo que no conocemos y lo que no podemos dar. Pero cuando él hablaba de Juan capítulo 15, la verdad que el Señor Jesús dejó establecida en su palabra, Él no nos manda a hacer lo que tenemos que hacer, averiguándonos a ver cómo lo haces. Él nos da las herramientas, nos da la provisión. Dice, permaneced en mí, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, permaneced en mí. Y deja que mi savia, mi vida, corra por la tuya, para que puedas ir a hacer lo que yo te mandé a hacer. Porque ahora todas nuestras obras, las obras que hacemos de Dios y por parte de Dios, van a manifestar una sola cosa, vida. Nada que provenga de la vid lleva muerte ni enfermedad. Por eso cuando nosotros seamos confrontados por el Espíritu Santo con una palabra, el propósito de esa palabra no es destruirnos, no es culparnos, no es desecharnos, es edificarnos, es que nosotros revisemos, ajustemos, quitemos lo que no está bien y adquiramos lo que Él quiere. La palabra de Dios, el propósito de las cosas de Dios, todo lo de Dios lleva una característica, vida y esperanza. Por eso no podemos decir que habla Dios o que habla un espíritu y trae culpabilidad. Dice que la tristeza de Dios produce arrepentimiento en nuestra vida, produce vergüenza, produce tristeza, pero una tristeza de reconocer, sí, me equivoqué, fallé, pequé, pero al mismo tiempo esa tristeza te impulsa a levantarte, a corregir, a arrepentirte, como hablábamos la otra vez, ¿verdad? La palabra arrepentíos, Mateo 4:17, es volverse, es volverme del camino por donde iba. Hacer las cosas de diferente manera. Como dice la palabra, el que roba o el que robaba, ya no robe más. Entonces, ¿qué es el que robaba? Ya no robe más. Es
está bien, robabas, ok, ahora perteneces al reino de Dios, ya no lo hagas más. Ahora usa tus manos para trabajar, para ganar el sustento. Y me gozaba cuando lo oía, ¿verdad? La palabra es sencilla. Todo está de que yo quiera entender la sencillez de la palabra. El evangelio es sencillo. El reino de Dios es sencillo. Solamente requiere una cosa de mí: creerlo y obedecerlo. Y por consecuencia, ponerlo por obra. Esto es solo una reseña, pero quiero continuar. Dios me hablaba y me decía, yo no llevo prisa cuando comparto mi palabra, porque yo quiero que entiendan, que comprendan, que asimilen bien como el agua cae en una maceta y la tierra absorbe esa agua. Así yo quiero que mis discípulos, mi pueblo, todo aquel que se llama de mi nombre, absorba lo que yo le hablo por medio de mi palabra. Porque cuando yo lo dejo que todo mi ser absorba la palabra de Dios, entonces voy a poder hacer lo que Dios quiere que yo haga. Voy a determinarme a hacer lo que Dios quiere que yo haga. A veces no es fácil, pero yo determino hacerlo. Cuando yo determino hacerlo, hacer lo que Dios me manda, aunque no sea fácil y sea doloroso, voy a ver buen fruto. Dios siempre le decía, usted me va a decir quizá, hermana, eso no, así no es el evangelio. El evangelio no tiene condición, el evangelio tiene condición. De la misma manera, cuando Dios le dijo a Israel, bueno, ahora ya eres libre, ahora ya eres una nación, ahora tú eres mi primogénito, tú eres mi pueblo, tú eres mi especial tesoro, tú eres un pueblo sabio entre los pueblos alrededor porque tienes un Dios que ellos no, la relación que tú tienes conmigo no la tienen ellos con sus dioses. Pero Dios le dijo a Israel, solamente te voy a pedir una cosa, obedece mis mandamientos. Era una condición. ¿Una condición para qué? Para ver el fruto, para ver el resultado. Dios le dijo a Israel en Deuteronomio 28, todos lo conocemos, te pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pero tú escoges. Dios pudiera obligarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos, pero Él quiere que de la gratitud, de la abundancia de nuestro corazón, por habernos salvado de la muerte eterna, por habernos ofrecido su misericordia y su gracia, yo determine agradar a Dios. Porque lo que Él tiene para mí es bueno. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Simplemente obedecerlo. Simplemente hacer lo que Él me pide. Aunque no me parezca, aunque me duela, tengo que hacerlo. Quiero solamente tener unos minutos de reseña por eso el Señor me decía, cuando yo le preguntaba, Señora, ¿ahora qué vamos a compartir? ¿Qué es lo que quieres? El Señor me decía, yo no llevo prisa. Yo no llevo prisa en exponer lo que yo quiero a que mi pueblo escuche, hablando de cómo el Señor Jesús vino a establecer las leyes, las enseñanzas, las normas del reino de los cielos. Cuando Él en Mateo 4:17 dice, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando empezamos a examinar nuevamente, a revisar, sé que no te estoy diciendo nada nuevo. Tú que ya eres creyente, tú que has caminado un buen tiempo en el evangelio, tú que te has dicho ya que eres pueblo de Dios, discípulos de Dios, salvos, sé que no te estoy diciendo nada nuevo, porque en algún punto de tu vida tú lo has oído, tú lo has leído, tú lo has experimentado, pero es solamente volver a revisar. Es como cuando a veces nosotros se nos viene a la memoria un recuerdo cuando íbamos en la escuela, en la elemental o en la secundaria o en la preparatoria. Hay un momento en nuestra vida en que nuestra mente, por alguna razón, empieza a recordarnos, a traernos memorias de aquellos tiempos. Muchas personas guardan todos esos recuerdos
de ocasiones especiales en la escuela primaria o en la secundaria o en la preparatoria. Y a veces uno va al baúl de los recuerdos, ¿verdad? Y empieza a abrirlo. Y empieza a mirar notas, exámenes, fotos. Así Dios quiere que esta es una jornada que vamos a recorrer por un buen tiempo, recordando las palabras del Señor Jesús en los evangelios, porque ahí está la verdadera gracia, ahí está nuestra salvación. Creo que cuando Pablo, siempre he creído que cuando leo las epístolas de Pablo, los escritos de los apóstoles, de los discípulos del Señor, creo que como el Señor pareciera como que si solamente están ayudándonos a expandernos el entendimiento de las palabras que el Señor Jesús quiso decir en los 4 evangelios. Y Él lo dijo en Juan 14, cuando yo me vaya, enviaré al Consolador, al Ayudador, al que caminará contigo a la par, y Él te recordará todas las cosas. Nosotros no estuvimos en ese tiempo, pero por medio de los escritos, esas palabras que Él habló se han hecho vida en nuestra vida. La palabra del Señor es viva y nunca pasa. Entonces, así como nosotros vamos a veces a ese baúl de recuerdos y empezamos a recordar nombres, personas, amigos, amistades, eventos, esto va a ser una jornada, un camino largo. Vamos a meditar en cosas importantes que es para nuestro beneficio, que nos van a determinar. Porque creo que estamos viviendo un tiempo de determinación. Como hablábamos en programas pasados, creo que Dios está definiendo la religión del verdadero evangelio. El evangelio es una relación, es una intimidad, es una amistad, es un vivir con Dios día con día, segundo con segundo, en tu caminar, en tu acostar. La religión solo te pide hacer cosas, es como buscar un camino que te conduzca a Dios. Cuando la relación es Dios mismo. Él dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la relación que yo tenga con el Hijo por medio del Espíritu Santo, porque Él es el que me va a llevar a esa relación. Muchas veces hemos escuchado la historia de Ruth y hemos oído que dicen que Noemí era como una figura del Espíritu Santo. Hemos escuchado la historia de Esther y se dice que Gai era como una figura del Espíritu Santo, que le decía, le hablaba y la conducía a hacer las cosas que agradaba al rey. Así en esa misma manera, creo que los evangelios, cuando leemos los evangelios y los volvemos a repasar, como fue el escrito que tenemos de la vida de nuestro Señor en esta tierra, seguirá produciendo vida en nosotros, seguirá produciendo sanidad, seguirá produciendo liberación, seguirá produciendo esa gratitud, seguirá produciendo ese amor hacia Él, por lo que Él ha hecho en nosotros. Creo que la palabra, la vida de la palabra nunca dejará de seguirte dando vida cada día. Por eso, esta es una jornada que vamos a empezar a caminar juntos, si tú te dispones. Y si no, hazlo tú en tu intimidad en tu casa. Revisa los evangelios. Te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que nosotros pensábamos que teníamos y en realidad no las teníamos. O quizás las tenemos, pero muy superficial. Pero Dios quiere ir a lo profundo de nuestro vientre. Dice que de nuestras entrañas debe de fluir la compasión y la misericordia. ¿Cómo podemos interceder por otros, orar por otros, si no nos dolemos, si no experimentamos ese sentimiento que ellos tienen? Por eso dice Pablo en una de sus epístolas que nos amemos con amor entrañable. ¿Cómo con amor entrañable? ¿Cómo amas a tus hijos? Nuestros hijos los llevamos en el vientre
Y muchas veces hay un dicho que dice, ¿verdad?, que son hijos de nuestras entrañas. ¿Por qué? Porque en lo íntimo, en lo profundo, ahí se gestaron, ahí hubo esa conexión por medio del cordón umbilical. Dios quiere llevarnos a esa relación, el uno con el otro, al hermano con el hermano, aún con el prójimo. Y en este día quiero compartir contigo, continuar contigo, examinando cuál es otra de las leyes, de las normas, cuál es otra enseñanza que el Señor Jesús habló cuando Él estaba exponiendo, asentando las leyes del reino de Dios. Hablábamos la otra vez acerca de que de su boca salió y Él dijo que nosotros somos la sal y somos la luz. Pero para yo poder entender qué quiso decir Dios con que yo soy la sal y yo soy la luz. ¿Cuál es la función de la sal? Preservar. ¿Cuál es la función de la luz? Iluminar. Pero al final de esta porción donde el Señor habla aquí en Mateo capítulo 5, dice, ¿cómo conocerán que son de Dios? Cuando vean sus buenas acciones. Cuando el mundo, el prójimo, el vecino, aún en la misma congregación donde nosotros nos congregamos, vean nuestras buenas acciones, entonces el Espíritu Santo dará testimonio que somos hijos de Dios. Esa fue una de las primeras enseñanzas, leyes, normas que el Señor Jesús vino a establecer que existen ya en el reino de los cielos. En un reino que no se mira porque es espiritual, pero es más real que lo que tú y yo vemos. ¿Cuál es la otra ley, la otra norma, la otra enseñanza que el Señor vino a establecer? Porque todo esto que estamos revisando en el libro de Mateo del 5, 6 al 7 es para llegar a Mateo capítulo 7, donde dice, edificando sobre cimiento firme. ¿Y quién es el cimiento firme? La roca. Se recuerda que hablábamos y decíamos que el Señor Jesús dijo, ¿a qué compararé a un hombre sabio? A un hombre sensato, a un hombre prudente, el que pone por obra estas mis palabras. ¿Cuáles palabras? Las que precedieron al capítulo 7. Es el capítulo 6, el capítulo 5, y es donde Él empieza a establecer. Con sus palabras, con palabras, Él empieza a establecer el reino de Dios. La siguiente enseñanza era acerca de la ley. Y Él dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley por ti. Y la ley de Dios es buena. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios conforman su carácter, su imagen en nosotras. Yo vine a cumplirla y mi justicia ahora es mayor que la de los maestros de la ley y los fariseos. ¿Por qué? Porque ahora mi justicia es Cristo. Entonces la segunda enseñanza, la segunda ley fue, yo no vine a abolirla. Como decía, mucha gente dice, no, es que ya no estamos bajo la ley. Cierto, la ley, como hablábamos la otra vez, de ritos, como Dios se lo puso a Israel. Pero estamos bajo una ley más suprema. La demanda para nosotros es más suprema por dos cosas. Porque tenemos su palabra y porque tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. La tercera enseñanza, la tercera ley que el Señor estableció fue sobre el homicidio. Y ese es uno de los mandamientos, no matarás. Dice, oíste que fue dicho. En Mateo capítulo 5, el 21. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga inútil a su hermano
será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del fuego del infierno. El estándar es mayor, la demanda es mayor, porque ahora ya no solo es la palabra que declare sobre alguien, ahora ya es la intención. Cuando a una persona se le mira con desprecio, Dios no mira la acción, Dios miró el corazón. Entonces, la tercera ley, enseñanza o norma que el Señor estableció que existe en el reino de los cielos es, ahora ya no es solamente la palabra, ahora ya te voy a juzgar por la intención del corazón. ¿Cómo miras a tu prójimo? ¿Cómo miras a tu hermano? ¿Con desprecio? Por eso siempre he creído que uno nunca puede pensar que alguien es tonto o ignorante, especialmente cuando se trata de alguien que ha sido comprado con la sangre. Porque tan simplemente el hecho de que ya tenga el Espíritu Santo morando en él porque confesó a Cristo, ya no le hace ignorante, ni tonto, ni inútil, mucho menos estúpido. Entonces, vemos cómo va la demanda, se va incrementando. Ahora vamos a la siguiente, la que sigue, ¿verdad? Dice la regla sobre, o la ley, o la enseñanza, cuando el Señor habla acerca del adulterio en Mateo 5:27, es otra regla, otra norma que el Señor dice, en el reino de los cielos, esta es otra de las cosas sobre las cuales está edificado el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ve cómo ahora ya no es solo el acto, sino la intención. Y es algo bien interesante porque yo, hoy que estaba revisando esto, me llama la atención que dice, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer, ¿quién mira a una mujer? Un hombre. Aquí el Señor Jesús, cuando habla del adulterio, le está hablando al hombre. Y a veces compartimos con una persona y hablamos sobre los hogares, los matrimonios, los conflictos que a veces surgen entre los matrimonios, ¿verdad? Hablando del hombre y de la mujer. Y por muchas décadas y siglos, tiempos pasados, a la mujer se le ha señalado como la culpable de todas las cosas. Y es bien interesante porque desde el Edén, en el capítulo 3 de Génesis, la mujer experimentó la gracia de Dios cuando Dios la perdonó. Porque decía un siervo del Señor, en medio de sus errores y debilidades, la mujer, en Génesis capítulo 3, de los dos personajes, eran tres personajes envueltos en Génesis capítulo 3. El hombre, la mujer y la serpiente. De los tres personajes, solo uno reconoció y asumió su responsabilidad. Y fue la mujer. Y ella dijo, cuando Dios le pidió cuentas a Adán, Adán le echó la culpa a la mujer. Cuando Dios le pidió cuentas a Eva, Eva dijo, ella me engañó. O sea, ella dijo una verdad. Yo reconozco que ella me engañó, la serpiente me engañó. Ella no dijo, pues la serpiente. Ella asumió su responsabilidad. Y siempre me ha llamado la atención eso, cómo el hombre, la sociedad, culpa a la mujer sobre algo en el cual ella fue redimida desde el principio. Y lo miramos en el ejemplo del Señor Jesús con la adúltera. El Señor Jesús no lo sentó a los dos, al culpable. Estoy segura, porque Él todo lo sabe y siempre lo ha sabido. Él es el Dios omnisciente. El Señor Jesús sabía cuál de los fariseos era el que había cometido adulterio con la mujer. Él sabía,
estoy 100% convencida que él sabía. Pero él no los sentó a los dos, no los averiguó a los dos. Él no, por eso dice, él no juzga conforme miran sus ojos ni oían sus oídos. Él juzgaba conforme la intención del corazón, porque él conocía el corazón del hombre. El Señor Jesús operaba como hombre, pero también el discernimiento de él estaba en un máximo nivel. Él sabía, pero él no lo hizo. Porque él lo que quería exponer era el pecado, no lo negó. Él lo que quería vino a ofrecer, a extender la misericordia y la gracia. Si te vuelves y te arrepientes, alcanzarás misericordia. No le dijo a la mujer, pobrecita, tú no lo hiciste, yo sé que pobrecita de ti, tú eres la víctima. No, no le dijo eso. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Levántate y vete. ¿Quién te acusa? Ya nadie te... Entonces, me llama la atención aquí que el Señor le está hablando al hombre. Le dice, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer, ¿quién mira a una mujer? ¿Una mujer mira a una mujer para querer tener alguna relación íntima con ella? Ahora sí, ¿verdad? Ahora ya puede existir ese caso, pero estamos hablando de lo que dice la Escritura. Pero ahora yo os digo, todo el que mira a una mujer, está hablando de un hombre y una mujer. Todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, el culpable del adulterio, ahora la mujer a veces comete pecados o faltas. ¿Por qué? Por todas las cosas que hay en el corazón. Pero aquí yo leo que Dios le está haciendo al hombre responsable. Si la mujer comete adulterio, infidelidad, ¿de quién es la culpa? Pero no importa. El Señor no quiere que nosotros nos señalemos nosotros mismos. Él lo que quiere siempre es extender su misericordia y su gracia. Si pecaste, abogado tenéis. Arrepiéntete y vuélvete. El Señor siempre nos da ese consejo, pero señala. Dice que el pecado se corrige con misericordia y verdad. Hay una verdad. Esto pasó. Esta es la realidad. Pero siempre la misericordia, siempre la gracia extiende su mano para darnos oportunidad. Y me llama la atención esto, digo, wow, de verdad que cuando uno revisa la Escritura impulsado por el Espíritu Santo, siempre nos va a enseñar cosas nuevas. Y vamos a tener claridad, entendimiento de lo que en realidad Dios quiere hablarnos. Y continuamos aquí donde dice en el 32. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer. ¿Quién se divorcia de una mujer? Un esposo, un hombre. A no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. No sé si compartía el otro día con ustedes y les decía que tenemos grande responsabilidad como hijos, como discípulos, como creyentes y como salvos, porque el conocer la Escritura nos hace responsables de hacer lo bueno o hacer lo malo. Y un día delante de Dios todos vamos a compadecer, ya sea en el tribunal de Cristo o en el juicio de Dios, para recibir recompensas, recibir galardones, premios. Y siempre he creído que nos van a pedir cuentas cómo fuimos como hijos, cómo fuimos como hermanos, como amigos, como siervos, como siervas, como padres, como madres. ¿Cómo nos conducimos? Nos conducimos siempre
deseando el bien al prójimo, siempre tratando de hacer lo que Dios, como padres, Dios me pone a mí reglas, normas, enseñanzas, mandamientos, cómo debo de conducirme. Dice Pedro que nuestros padres nos educaban como bien les parecía. Y la palabra del Señor también dice en Hebreos 12 que nuestros padres nos disciplinaban como ellos pensaban. Y aún así los amábamos y los respetábamos. Cuánto más el Padre de nuestros espíritus cuando nos quiere disciplinar. Y Pedro dice que nosotros aprendimos una vana manera de vivir de nuestros padres. Y tenemos que despojarnos de ella. ¿Cómo nos corregían nuestros padres? Con ira, con enojo, con amargura. Nos golpeaban, nos azotaban y ellos pensaban que nos estaban haciendo un bien. Pero nosotros ahora que hemos venido al Evangelio, Dios nos enseña cómo debemos de corregir a nuestros hijos. Como hermanos, dice la palabra, no os mintáis los unos a los otros. Debemos de conducirnos de esa manera, soportándonos los unos a los otros, tolerándonos. Entonces, hay enseñanzas, hay reglas, hay normas, cómo Dios quiere que yo me conduzca. Y cuando yo leo esta porción de la Escritura en Mateo 5, donde habla del adulterio, cuántos argumentos, cuántas opiniones han surgido acerca de que el hombre tiene la culpa, la mujer tiene la culpa, no ella fue. Pero cuando tú vas a la Escritura, el Espíritu Santo le hace ver a cada uno su responsabilidad. Dios en Génesis le dice, ¿verdad?, que le dio al hombre una ayuda idónea. Creo que en todo esto siempre las tinieblas, el enemigo, siempre ha levantado argumentos, fortalezas que impiden, que se levantan contra el conocimiento de Dios. Si el hombre entendiera y las mujeres entendiéramos el verdadero plan de Dios del matrimonio, de una unidad, por medio de la palabra, no anduviéramos buscando culpables ni le echaríamos la culpa a nadie. Nosotros somos los únicos responsables. ¿Por qué? Porque no hemos ido al manual. Y dice en Génesis que Dios le dio una ayuda idónea a Adán. Y buscaba la palabra idóneo. La palabra idónea quiere decir alguien que posee ciertas condiciones o habilidades que son esenciales para desempeñar las funciones de un cargo. Capaz, y entre esas habilidades hay una capacidad, hay una habilidad, hay eficiencia, hay disposición, hay inteligencia. Entonces quiere decir, Dios le dio a Adán una ayuda idónea. Pero me llama la atención lo que dice el diccionario acerca de esta definición. Dice, que posee ciertas capacidades. Quiere decir que la ayuda idónea que Dios le dio a Adán, en este caso vamos a hablar la ayuda idónea que Dios le dio a un hombre, a un esposo con su mujer, la esposa, la mujer es la ayuda idónea. Tiene ciertas capacidades y cuando yo estaba leyendo esto, meditaba cómo a veces uno va a un gimnasio y mira pesas, ver cómo levantan esas pesas, ¿verdad? Y miraba yo me ponía en mi mente una imagen. Una mujer no puede levantar quizá más de 50 libras. O pongamos 80 libras. Levantar 80 libras, usted ya siente que se le está saliendo el estómago, el intestino, de la fuerza. Pero un hombre puede levantar más de 150. Quiere decir que yo tengo ciertas capacidades. Y yo, como mujer, como esposa, debo de entender cuáles son las capacidades que Dios me ha dado para no violentar el plan de Dios como ayuda idónea.
para que un matrimonio funcione, porque estamos hablando de la enseñanza, la ley que Dios puso acerca del divorcio. A veces dice, ¿por qué te quieres divorciar de tu esposa? No, pues es que ya no la amo. Es que no es una opción, es un mandamiento. Pero si yo no estoy cumpliendo con el mandamiento, como dice Efesios capítulo 5, ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo a Cristo amó a la iglesia? Se dio por ella, se negó, y lávala, protégela, susténtala. Cuando el hombre cumple su función, la mujer cumple la de ella. Es interesante que en Efesios capítulo 5, me parece que del 24 al 28, Pablo establece las cosas que el esposo tiene que darle a la esposa. Acompáñame si estás a la mano una Biblia. Efesios capítulo 5, del 24 en adelante. A veces alguien puede decir, no, pero es que yo no sé cómo, no, es que mi papá, no. En el Evangelio no hay excusas. En el Evangelio, por eso, ahora mi manual, como madre, como hermana, como esposa, como hija, como sierva, hay un manual por el cual yo me voy a regir. Por eso el Señor Jesús dejó establecidas sus enseñanzas, sus leyes, cómo yo debo de conducirme, como su hija, como sierva, como hermana, como esposa. Efesios capítulo 5 del 22 en adelante. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Por eso al hombre le van a reclamar, le van a pedir cuentas. ¿Qué hiciste? Cuando Dios vino a pedir cuentas en el Edén, no le dijo, a ver, Eva, ven, le dijo, Adán, ¿qué pasó? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Maridos, 5:25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cuando un esposo aprende lo que el Señor le pide, va a tener un hogar exitoso, va a tener una familia admirable. ¿Por qué? ¿Porque Él lo ha hecho? No, porque Él ha determinado obedecer el consejo de Dios. Creo que no habría tantos divorcios ni habría tantas situaciones de infidelidades en los hogares. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cuando uno mira los consejos de la Escritura y uno tiene un poquito ya de madurez y de entendimiento acerca de los propósitos de Dios en nuestra vida, por qué nos pasan situaciones, uno a veces dice, si yo hubiera sabido esto antes, no hubiera cometido tantos errores. Pero bueno, Dios conoce todas las cosas. Pero tú que me estás escuchando, tu esposo, tu marido, siempre hay esperanza. La palabra de Dios siempre nos va a brindar la esperanza, pero hay un solo requisito. Yo determino, yo propongo y dispongo si quiero obedecerla o no quiero obedecerla. Si yo lo obedezco, definitivamente voy a ver el resultado. Cuando tú vas al doctor, el doctor te detecta una situación en tu cuerpo. Él te da una receta médica. Tú vas a la farmacia y compras la medicina, pero si tú no te tomas la medicina recetada por el doctor, tú no vas a ver el efecto. La palabra de Dios es exactamente lo mismo. ¿Quién no entiende eso? Estamos poniendo una cosa natural, pero ¿cuánto más en lo espiritual? Pero requiere una cosa, determinación, que yo lo haga, que yo lo quiera hacer. Por eso si tú como esposo o como esposa
atiendes al consejo de Dios, tú vas a ver el resultado. Si yo como madre y como padre, como madre y los padres determinamos seguir el consejo de Dios para nuestros hijos, vamos a ver el resultado. Todo está que yo me disponga y haga el consejo, siga la instrucción, siga la enseñanza, siga lo que Dios me manda es una ley, pero es un mandamiento, pero yo determino hacerlo. La ley en California dice 65, 70 millas por hora máximo en el freeway. Y si yo voy a 80 a 100, ¿estoy cumpliendo con la ley, con el mandamiento que Motores y Vehículos me puso? No estoy cumpliendo. Entonces seguro que algo va a pasar. Por eso mejor tengo que hacer las cosas como están establecidas. Si yo hago lo que está establecido, seguro que me va a dar el resultado que ahí dice. Y pasamos a lo siguiente. La que sigue es hablando del mismo ahí Mateo capítulo 5, la siguiente ley que miraba y cada vez que estoy leyendo más digo, Dios mío, esto se está incrementando la demanda, pero el Señor en todo nos dio ejemplo. Sus mandamientos no deben de ser gravosos, simplemente que yo tengo que disponerme a hacerlos. Y cuando yo me dispongo a hacerlos, yo voy a ver la mano de Dios, yo voy a ver la protección de Dios, yo voy a ver el cuidado de Dios sobre mi vida. La otra enseñanza que el Señor hablaba es acerca del juramento. No jures por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Dios. ¿Por qué? La palabra del Señor es sencilla. Dice que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Puedes hacer algo? Di, sí lo hago, sí puedo. Y si no puedes, di, no puedo, pero examina primero tu corazón antes de decir sí. Si puedes, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tienes con qué hacerlo. Cualquiera que sea tu respuesta para dar un sí a otras personas. Cuando alguien te pide algo, lo vas a hacer. Cuando tú vas a dar algo para Dios, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque puedes, porque Dios te ha proveído. O solamente lo dices sí para que todo el mundo te vea y digas, uy, la hermana, el hermano, en todo está, ofrenda para la radio, para la tele, para diezmo, como el fariseo, ¿verdad? Yo diezmo, yo ayuno, yo oro. Cuando tú hagas las cosas y digas sí, hazlo porque en realidad Dios te ha proveído, te ha dado ese carácter, te ha dado esa capacidad de hacerlo. Dios, no yo, mi capacidad. Y cuando digas no, es porque en realidad no puedes. Cuando estaba yo examinando esto acerca del juramento, en Mateo capítulo 5, 33, aquí habla, ¿verdad? Dice que no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos. Cuando yo quiera hacer algo, es porque yo estoy segura y convencida y ya tengo en la mano la provisión para lo que voy a decir que sí. Y cuando no pueda, voy a decir sinceramente no. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos por fe, pero a veces hay una fe que no está cimentada en Dios. Es una fe emocionada, es una fe que a veces al final de cuentas nos va a llevar a avergonzarnos nosotros mismos. Leía las palabras de un siervo que decía acerca de esto, ¿verdad? Decía, cuando Dios está hablando en Mateo 5, 33 al 37 acerca de no jurar falsamente, dice Dios, cuando estableció este mandamiento, simplemente quiere llevar a hombres y a mujeres que nos conduzcamos con la verdad. Llevarnos a ser hombres y mujeres íntegros en su verdad. Porque al final dice, antes bien, sea vuestro hablar sí, sí o no, no, y lo que es más de esto procede del mal. Yo decía, ¿cómo que procede del mal?
¿Por qué? Porque cuando yo hago alardes de decir que sí voy a hacer esto y no lo puedo hacer, detrás de ese sí falso, porque yo dentro de mí sé lo que yo puedo y lo que no puedo, se encuentra la mentira, el engaño y la vanagloria. Por eso dice, si puedes, hazlo. Si no, di no. ¿Por qué? Porque si digo sí, no lo hago, detrás de eso se encuentra el engaño y la mentira. Por eso entendí que decía, Dios, con esta enseñanza, su propósito de Él es llevarnos a ser hombres y mujeres sinceros y que vivamos la verdad. Y quiero dejarte con esto en tu corazón. Cuando yo leía y estoy examinando estas demandas, estas leyes, estas normas que el Señor Jesús establece en los evangelios, yo le decía, Señor, esto muchos podemos pensar, no se puede, es muy alta la demanda. Dios traía a mi memoria esta palabra y con esto cerramos. Hechos capítulo 11, versículo 16. La palabra del Señor en Hechos 11, 16 dice que en Antioquía, tú puedes leer todo el libro, pero yo solamente te voy a leer esta porción de Hechos para que podamos entender tú y yo que las demandas del Señor Jesús sí se pueden cumplir, pero yo voy a determinar. Hechos 11, 26 dice que cuando Bernabé y Saulo estuvieron en la iglesia de Antioquía, dice que ahí más Pedro los levantó diciendo, Hechos 11, 26. Y cuando Saulo y Bernabé llegaron a la iglesia de Antioquía, dice, y cuando lo encontró Bernabé a Saulo, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos, y ahí fue donde se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces yo veo que las demandas del Señor Jesús, al Él establecer las leyes del reino de los cielos, sí se pueden cumplir. Pero ahí mismo en el 29, Hechos 11, 29, tú miras una palabra. Ellos, la iglesia de Antioquía, determinaron en su corazón. Todas las cosas que compartimos, que leemos, que vemos, que entendemos y conocemos de Dios, requieren una sola cosa: que tú y yo determinemos obedecer las palabras de Dios. Espero haya sido bendecido con esta reflexión. Juntamente contigo, como te dije la otra vez, yo estoy siendo edificada, estoy siendo trabajada por Dios. Y espero tengas una excelente semana y espero verte la semana que viene, y mientras, que las bondades de Dios en esta tierra se sigan manifestando así como dice su palabra. Ciertamente veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bondad quiere decir su misericordia, su favor, su fidelidad. Sé grandemente bendecido y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento en medio de este caos, reine sobre ti y sobre tu casa. Sé bendecido.